Me llamo Mateo, tengo 60 años. Llevo 35 años conduciendo un taxi por las calles de Madrid. La historia que voy a contarte ahora es el momento más humillante, más doloroso, pero también más digno de mi vida, porque fui humillado de la peor manera posible, por mi propia hija, por mi propia sangre. Me obligó a pedir perdón a su novio rico, en público, delante de invitados, como si yo fuera un criminal. Pero cuando me levanté para pedir perdón, lo que dije destruyó todo su mundo de mentiras. Porque a veces el arma más poderosa no es la voz, es la verdad. Ahora te lo voy a contar desde el principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y tú también entenderás por qué un padre puede estar destrozado, pero jamás vencido. Era un martes por la tarde, finales de octubre. Madrid ya olía a otoño, a castañas asadas en Puerta del Sol, a hojas mojadas en el Retiro. Yo acababa de dejar a un cliente en Chueca. Un turista francés que me dio 2 € de propina y me dijo «merci» con acento de Burdeos. Sonreí. Me gusta mi trabajo, me gusta la gente, me gusta esta ciudad. Aparqué el taxi cerca de la glorieta de Bilbao. Necesitaba un café. Llevaba 7 horas conduciendo sin parar. Las piernas me pesaban, la espalda me dolía. Pero estaba tranquilo. Era un día normal. Hasta que sonó mi móvil, y cuando vi el nombre en la pantalla, algo dentro de mí se heló. Lucía, mi hija, mi única hija. Hacía 3 semanas que no hablábamos, 3 semanas que se me hicieron eternas. Papá, su voz sonaba rara, fría, distante, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona. «Hola, cariño», dije intentando sonar tranquilo. «¿Qué tal? ¿Todo bien?» «Papá, tengo que hablar contigo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando alguien dice «tengo que hablar contigo», nunca es nada bueno. «Claro, mi niña, dime». Hubo un silencio que dolía, un silencio que sabía a despedida. «Necesito que vengas a casa de Sebastián el sábado, a las 8 de la tarde. Sebastián, su novio, el hombre que llevaba 6 meses apartándola de mí, el hombre que la estaba convirtiendo en alguien que yo ya no reconocía. «¿Para qué, Lucía?» Otro silencio, más largo, más pesado, como si estuviera buscando las palabras exactas. «Papá, necesito que pidas perdón». Me quedé helado. El café que tenía en la mano casi se me cae. El semáforo cambió a verde. Los coches de atrás pitaron. Yo no me moví. ¿Perdón? ¿Por qué, hija? Por lo que dijiste la última vez. Por cómo te comportaste. Sebastián está muy dolido. Sus padres también. Necesito que arregles esto. Lucía, yo no dije nada malo. Solo te dije que tuvieras cuidado, que no dejaras que nadie te cambiara, que... «Papá, basta». Su voz subió de golpe, como un látigo. «No empieces otra vez con lo mismo. Solo necesito que vengas, que pidas perdón y que todo vuelva a la normalidad. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por tu hija?» Y ahí estaba. La trampa, la culpa, la manipulación disfrazada de amor filial. Por tu hija. Como si negarme fuera a traicionarla. Como si protegerla fuera a hacerle daño. Lucía, hija, no entiendo qué he hecho mal. Papá, por favor, no lo compliques más. Solo ven el sábado, a las 8, puntual. Y por favor, no la líes más de lo que ya la has liado. ¿Liarla? ¿Yo? Sí, tú. Siempre metiéndote donde no te llaman. Siempre juzgando. Siempre pensando que sabes más que yo. Esas palabras me atravesaron como balas. Porque no eran suyas. Eran de él. Está bien, dije con la voz rota. Iré. Bien, a las 8. No llegues tarde. ¿Y papá? Sí, ven con buena actitud. Esto es importante para mí. Colgó. Me quedé ahí, con el móvil en la mano, en medio del tráfico de Madrid, con los pitidos de fondo, con el ruido de la ciudad que de repente sonaba lejano, irreal. Porque esa no era mi Lucía. Esa era la voz de alguien que ya no me reconocía. Déjame contarte quién era mi hija antes de que él llegara. Lucía nació un 12 de abril de 1995. Llovía a cántaros. Yo estaba en el Hospital de La Paz, nervioso como un crío, esperando en el pasillo con un ramo de margaritas que compré en una gasolinera. Cuando la enfermera salió y me dijo, «Es una niña, enhorabuena», me eché a llorar como un tonto delante de todo el mundo. Su madre, Carmen, murió cuando Lucía tenía 7 años. Cáncer de páncreas. En 6 meses pasamos de «está un poco cansada» a «lo siento mucho, no hay nada que hacer». El día del funeral, Lucía me agarró la mano y me dijo, «Papá,
Ahora solo quedamos tú y yo. Pero no pasa nada. Somos un equipo. 7 años. Y ya era más fuerte que yo. Desde ese día fuimos solo ella y yo contra el mundo. Yo conducía el taxi de lunes a sábado, 12 horas al día, a veces más. Lucía estudiaba, iba al colegio, hacía los deberes sola. Aprendió a cocinar viendo vídeos en YouTube. A los 10 años ya me preparaba la cena. Vivíamos en un pisito de 50 metros cuadrados en Chamberí, segundo sin ascensor, 2 habitaciones, un baño, una cocina pequeña. Nada lujoso, pero era nuestro. Y era suficiente, porque teníamos algo que el dinero no compra. Teníamos respeto, confianza, amor. Lucía era lista, muy lista. Sacaba sobresalientes sin estudiar apenas. Leía libros de filosofía a los 14 años. Hablaba de Nietzsche, de Sartre, de cosas que yo no entendía. Pero nunca, jamás, me hizo sentir menos por no entenderlas. Papá, tú sabes cosas que ningún filósofo sabe, me decía. Tú conoces a la gente de verdad, los que suben a tu taxi. Esos son más reales que cualquier libro. Cuando tenía 16 años, suspendió matemáticas por primera vez. Vino a casa llorando. Papá, soy una inútil. He suspendido. No valgo para nada. La abracé. Lucía, un suspenso no define quién eres. Tú vales más que 1000 sobresalientes, pero tú trabajas tanto para que yo estudie y yo te fallo. Tú nunca me fallas, cariño. Nunca. Se abrazó a mí y lloró durante media hora. Esa era mi Lucía. La niña que lloraba en mis brazos. La niña que me pedía consejo. La niña que me llamaba papá con orgullo, no con vergüenza. Cuando cumplió 18, le regalé un reloj. Barato, de una joyería del Rastro. Pero tenía una inscripción. Para Lucía, mi orgullo. Tu papá. Lloró al verlo. Papá, esto es lo más bonito que me han regalado nunca. Ojalá pudiera regalarte más, hija. No necesito más. Te tengo a ti. Ese reloj lo llevó puesto durante años, hasta que conoció a Sebastián. Ahora ya no lo lleva. Fue en marzo de este año. Lucía trabajaba en una empresa de marketing digital. Ganaba 1.800 euros al mes. Estaba orgullosa. Yo también. Un día me llamó emocionada. Papá, he conocido a alguien. ¿Sí? Cuéntame. Se llamó Sebastián. Es increíble, papá. Trabajamos juntos. Es el director de estrategia. Tiene 35 años. Es guapísimo. Y muy educado. Y tiene un piso en Salamanca. Salamanca. El barrio rico de Madrid. Suena bien, hija. ¿Quieres conocerle? Claro. Quedamos un domingo para comer. En un restaurante de Malasaña. Nada lujoso. Yo llegué en taxi. Ellos llegaron en un BMW negro. Matrícula nueva. Llantas brillantes. Sebastián salió del coche. Traje gris impecable. Zapatos de charol. Reloj de oro. Pelo engominado. Sonrisa perfecta. Perfume caro. Encantado, Mateo, me dijo, estrechándome la mano con fuerza calculada. Lucía me ha hablado mucho de ti. Igualmente. Nos sentamos. Pedimos. Yo pedí menú del día. Él pidió vino de 40 euros la copa. Durante la comida, Sebastián habló. Y habló. Y habló. De su trabajo, de su ascenso, de su viaje a Nueva York, de su máster en Londres, de su familia, de toda la vida en Pozuelo, de sus contactos, de sus proyectos. Lucía lo miraba como si fuera un dios. Yo lo miraba con desconfianza, porque algo no encajaba. Sus gestos eran demasiado ensayados, su risa demasiado perfecta, sus palabras demasiado vacías. Hablaba mucho, pero no decía nada, y cuando me preguntó, ¿y tú, Mateo, a qué te dedicas?, le respondí con orgullo. Soy taxista, llevo 35 años. Su sonrisa vaciló una fracción de segundo. Ah, qué interesante. Debe ser duro, ¿no? No más que cualquier otro trabajo. Claro, claro, pero seguro que te gustaría hacer otra cosa, ¿verdad? Algo menos físico. Ahí lo sentí, el desprecio. Suave, educado, pero desprecio. Lucía intervino rápido. Papá está orgulloso de su trabajo, Sebastián, y yo también. Él sonrió y le acarició la mano. Por supuesto, cariño. Solo digo que Mateo podría aspirar a más. Tiene experiencia, podría montar su propia empresa.
Me gusta lo que hago, dije mirándolo fijamente. No necesito más. Claro, respondió con esa sonrisa. Pero en el mundo real, Mateo, la dignidad no paga las facturas. Lucía se puso roja. Sebastián, por favor. Es verdad, cariño, yo solo. Quiero lo mejor para ti. Y eso incluye que tu familia también progrese. Me levanté. Gracias por la comida. Tengo que irme. Papá, no te vayas así, dijo Lucía. Tengo turno. Mañana te llamo. Salí del restaurante con el corazón acelerado, y mientras arrancaba el taxi, vi por el retrovisor cómo Sebastián le pasaba el brazo por los hombros a Lucía, como si fuera suya. Después de esa comida, todo cambió. Lucía empezó a llamarme menos. Antes me llamaba todos los días. Ahora pasaban 3, 4 días sin noticias. Cuando la llamaba yo, contestaba con prisa. Papá, estoy con Sebastián, te llamo luego. Pero nunca llamaba. Cuando quedábamos, llegaba distraída, mirando el móvil cada 2 minutos. ¿Estás bien, cariño? Sí, papá, es solo que tengo mucho trabajo. Pero no era trabajo, era él. El móvil no paraba de vibrar. ¿Todo bien? Sí, es Sebastián, me pregunta dónde estoy. ¿Te pregunta o te controla? Papá, no empieces. Lucía, yo nunca te he preguntado dónde estás cada 5 minutos. Porque tú eres de otra generación. Ahora las parejas están más conectadas. ¿Conectadas o vigiladas? Papá, basta. No tienes ni idea de cómo funcionan las relaciones ahora. Y ahí estaba otra vez. Frases que no eran suyas. Cada vez que yo mencionaba algo, ella respondía. Sebastián dice que... Sebastián piensa que... Sebastián me explicó que... Sebastián, Sebastián, Sebastián. Como si sus propias ideas ya no existieran. Un día, en julio, fui a visitarla. Llevaba 3 semanas sin verla. Toqué el timbre. Abrió, pero no me invitó a pasar. Papá, ¿qué haces aquí? Quería verte, hija. Hace mucho que no hablamos. Papá, tenías que avisar. No puedes presentarte así. Lucía, soy tu padre. Siempre he podido venir. Las cosas cambian, papá. Ahora tengo mi vida, tengo pareja. No puedes venir cuando te dé la gana. Me quedé helado. ¿Desde cuándo necesito pedir cita para ver a mi hija? Ella suspiró. No es eso, papá. Es solo que... Sebastián y yo necesitamos nuestro espacio. Tú no lo entiendes porque nunca has tenido una relación adulta. Esas palabras me atravesaron. Lucía, estuve casado con tu madre 15 años. Ya, pero eso fue hace mucho. Las relaciones ahora son diferentes, más modernas. ¿Modernas? Sí. Sebastián me ha enseñado que las familias tradicionales a veces son tóxicas, que los padres sobreprotectores impiden que los hijos maduren. Ahí lo vi claro. Esas no eran sus palabras, eran de un manual de manipulación. Lucía, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Claro que me doy cuenta, papá. Estoy diciendo la verdad. Tú siempre has sido muy controlador. ¿Controlador? ¿Yo? Sí, siempre preguntando dónde estoy, con quién, qué hago. Eso no es sano, papá. Me quedé sin palabras, porque durante 28 años yo había sido el padre que la cuidaba, que la protegía, que se preocupaba, y ahora ella lo llamaba controlador. Entiendo, dije tragándome el dolor. Perdona si te he molestado. No pasa nada, papá, pero la próxima vez avisa, ¿vale? Cerró la puerta. Me quedé ahí, en el rellano, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. La última vez que vi a Lucía antes de aquella llamada fue en septiembre. Me invitó a cenar, en casa de Sebastián. Yo no quería ir, pero era mi hija, y aún tenía esperanza. Llegué a las 9. El portal tenía portero, el ascensor tenía espejo, el piso estaba en la 5ª planta. Sebastián abrió con una copa de vino en la mano. «Mateo, pasa, pasa, estás en tu casa». Pero no era mi casa, era la suya, y él quería que yo lo supiera. Todo era moderno, minimalista, frío, blanco y gris, sofás de diseño, cuadros abstractos, televisión gigante, lámpara carísima. Lucía estaba en la cocina. «Hola, papá», me dijo sin abrazarme.
solo un beso frío. Cenamos, salmón, ensalada con nombre francés, pan sin gluten, vino de 60 euros. Sebastián habló durante toda la cena, de su nuevo proyecto, de su posible ascenso, de su viaje a Dubái, de sus contactos, de sus inversiones. Yo comí en silencio, hasta que dijo: «Mateo, tengo que preguntarte algo. Dime, ¿tú nunca pensaste en hacer otra cosa? ¿Algo más ambicioso? ¿Cómo qué? No sé, montar tu propia empresa, invertir, hacer crecer tu dinero. Me gusta lo que hago». «Ya, pero ¿no te gustaría dejarle algo más a Lucía? ¿Algo más que un taxi viejo?» Ahí se rompió algo dentro de mí. Me levanté, despacio, dejé la servilleta y lo miré a los ojos. «Le dejo lo más importante», dije con voz tranquila. «Le dejo dignidad, le dejo honestidad, le dejo el ejemplo de un hombre que trabaja cada día sin robar, sin mentir, sin pisar a nadie». Sebastián sonrió. «Claro, Mateo, eso es muy bonito, pero en el mundo real la dignidad no paga facturas». «Sebastián», intervino Lucía. «Es verdad, cariño, tu padre es un buen hombre, pero hay que ser realistas». «Gracias por la cena», dije. «Me voy». «Papá, no te vayas así», dijo Lucía. «Tengo que irme, mañana madrugo». «Papá, por favor». «Cuídate, hija». Salí, y mientras bajaba en ese ascensor, me vi reflejado en el espejo. Un hombre de 60 años, cansado, triste, humillado, pero aún con los ojos secos, porque los hombres como yo no lloran en ascensores ajenos. Pasaron 6 semanas sin hablar con Lucía. Yo esperaba que me llamara, que se disculpara, pero no llamó. Y cuando finalmente lo hizo, fue para pedirme que pidiera perdón. Ya te conté cómo fue esa llamada del martes, pero no te conté lo que hice después. Los días siguientes los pasé investigando. No soy policía, no soy detective, soy taxista. Pero llevo 35 años escuchando historias, 35 años viendo cómo la gente miente, 35 años aprendiendo a leer entre líneas. Y conozco Madrid, y conozco gente. El miércoles llamé a un amigo que trabaja en el registro de la propiedad. «Mateo, ¿qué necesitas?» «Información sobre un piso en Salamanca, calle Serrano 84. ¿A nombre de quién?» «Sebastián Ruiz Mendoza». Se quedó callado. «Dame media hora». Media hora después me llamó. «Mateo, ese piso está hipotecado hasta las cejas, 450.000 euros de deuda, y hay 2 embargos preventivos». «¿Embargos?» «Sí, parece que el chaval debe dinero, mucho dinero». El jueves llamé a otro amigo que trabaja en un banco. «Ese tío está en la lista negra. Créditos impagados, tarjetas al límite. Es un castillo de naipes, Mateo». El viernes llamé a un compañero taxista que vive en Pozuelo. «¿La familia Ruiz?» «Sí, los conozco. El padre quebró hace 3 años. Perdieron la casa. Ahora viven en un piso de alquiler. La madre limpia casas». Cada pieza encajaba. Sebastián no era rico, era un farsante, un hombre que vivía de apariencias, de créditos, de mentiras, y estaba usando a mi hija para mantener esa mentira. El viernes por la noche, un día antes de la cena del perdón, me senté en mi taxi. Había terminado mi turno. Eran las 11 de la noche. Madrid brillaba con sus luces. Saqué un papel y un bolígrafo y escribí exactamente lo que iba a decir, palabra por palabra, porque no iba a gritar, no iba a insultar, no iba a perder los papeles, iba a hacer algo mucho peor, iba a decir la verdad, tranquilamente, serenamente, porque la verdad, cuando se dice en voz baja, es más destructiva que cualquier grito. Llegó el sábado, me duché, me afeité, me puse mi mejor camisa, la azul que Lucía me regaló hace 3 años. Me miré al espejo. 60 años, arrugas, canas, manos callosas, pero ojos claros, ojos que no mienten. «Vamos allá, Mateo», me dije. Cogí las llaves del taxi y conduje hacia Salamanca, hacia la casa de Sebastián, hacia la humillación que me esperaba, pero también hacia algo que ellos no esperaban, hacia mi silenciosa venganza.
Porque cuando llegué a esa puerta, cuando toqué ese timbre, cuando entré a ese salón lleno de gente esperando verme arrodillarme, yo ya sabía exactamente qué iba a decir. Y lo que iba a decir iba a destruir todo. La noche en la que me obligaron a arrodillarme. La noche en la que ellos pensaban que me iban a destruir. Pero fue la noche en la que yo, con solo unas palabras tranquilas, destruí su castillo de mentiras. Porque cuando entré a ese salón lleno de gente, cuando vi sus caras de superioridad, cuando me pidieron que pidiera perdón delante de todos, yo ya tenía el arma perfecta en mi bolsillo, la verdad, y estaba a punto de usarla. Eran las 7:50 de la tarde cuando aparqué mi taxi a 2 calles del edificio de Sebastián. No quería que vieran mi taxi viejo aparcado en su calle elegante. No les iba a dar ese placer. Caminé despacio por la calle Serrano. A mi alrededor, tiendas de lujo, restaurantes caros, gente vestida como si fueran a una gala, coches que costaban más que mi piso. Me sentía como un pez fuera del agua, pero seguí. Caminando. Llegué al portal. El portero me miró de arriba a abajo. Su mirada decía, ¿qué haces tú aquí? Buenas noches. Vengo a ver a Sebastián Ruiz, piso 5B. ¿Nombre? Mateo. Cogió el teléfono, llamó, esperó. Dice que suba. El ascensor era de esos con espejo y luz dorada. Me vi reflejado. Camisa azul, pantalones grises, zapatos limpios pero viejos. Me pasé la mano por el pelo. Respiré hondo. Tranquilo, Mateo. Recuerda el plan. No te alteres. Di la verdad y sal. Las puertas se abrieron en el 5.º piso. El pasillo olía a ambientador caro. Las puertas eran de madera oscura. Las luces tenues. Llegué al 5.B. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos, voces, risas. La puerta se abrió. Y ahí estaba él, Sebastián, sonriendo, traje oscuro, sin corbata, camisa blanca, reloj brillando. «Mateo, qué puntual. Pasa, pasa». Entré, y lo que vi me heló la sangre. No estábamos solos. El salón estaba lleno de gente, al menos 15 personas, todos elegantes, todos con copas de vino en la mano, todos mirándome. Lucía estaba al fondo, junto a la ventana, vestido negro, tacones, maquillaje perfecto, pero tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. No me miró cuando entré. «Mateo, te presento», dijo Sebastián con voz alta, casi teatral. «Ellos son mis padres, Antonio y Mercedes, mis hermanos Carlos y Patricia, y algunos amigos de la familia». Me quedé helado. Esto no era una cena privada. Esto era un escenario público para mi humillación. Antonio, el padre de Sebastián, era un hombre de unos 65 años, calvo, barriga, traje que parecía caro pero que tenía las mangas un poco gastadas. Me dio la mano sin ganas. «Encantado». Mercedes, la madre, era una mujer delgada, demasiado delgada, pelo teñido de rubio, joyas que brillaban demasiado. Me miró como se mira a un insecto. «Buenas noches». Los hermanos ni se levantaron, solo asintieron con la cabeza. El resto de la gente me miraba con curiosidad, como se mira a un animal en el zoo. «Siéntate, Mateo», dijo Sebastián, señalando un sofá en el centro del salón. Me senté. Todos se quedaron de pie, formando un semicírculo a mi alrededor, como jueces, como verdugos. Lucía seguía sin mirarme. Sebastián se quedó de pie frente a mí, copa de vino en mano, sonrisa en la cara. «Bueno, Mateo, gracias por venir. Sé que esto no es fácil para ti». «No lo es», dije con voz tranquila. «Pero es necesario, porque lo que pasó la última vez que estuviste aquí fue muy doloroso, para mí, para mi familia, y sobre todo para Lucía». Miré a Lucía. Ella seguía mirando al suelo. «¿Qué es exactamente lo que hice?», pregunté. Sebastián dio un sorbo a su copa, saboreando el momento. «Me faltaste al respeto, Mateo. Dijiste que yo no era bueno para Lucía. Dijiste que yo la estaba manipulando. Dijiste que yo solo quería su dinero». «Yo no dije eso».
Sí lo dijiste, intervino Mercedes, la madre. Lucía nos lo contó todo. Le dijiste que Sebastián era un aprovechado, que no te fiabas de él, que la estaba alejando de ti. Es verdad, dije. Eso sí lo dije. ¿Ves? Exclamó Antonio, el padre. Lo admite. Y eso es una falta de respeto imperdonable. ¿Por qué? Pregunté. Soy su padre. Tengo derecho a preocuparme. Preocuparte es una cosa, dijo Sebastián. Acusarme sin pruebas es otra. Y eso es lo que hiciste. Me acusaste de manipular a Lucía, de alejarla de ti, de ser un farsante. Ahí estaba la palabra. Farsante. Sonreí por dentro, porque él no sabía que yo ya tenía las pruebas. Está bien, dije con voz calmada. Si eso es lo que piensas, entonces te pido disculpas. Sebastián parpadeó, sorprendido. ¿En serio? Sí. He venido a pedir disculpas. Eso es lo que Lucía quería, ¿no? Miré a mi hija. Ella finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Sí, papá. Eso es lo que quiero. Bien, dijo Sebastián, recuperando su sonrisa. Entonces adelante. Te escuchamos. Me levanté. Todos se quedaron callados. Respiré hondo y empecé a hablar. Quiero pedir perdón, dije con voz clara. Pero antes, quiero explicar por qué dije lo que dije. No hace falta, Mateo, interrumpió Sebastián. Solo queremos que pidas perdón y ya está. No, dije mirándolo a los ojos. Sí hace falta. Porque si voy a pedir perdón, quiero que todos sepan por qué me equivoqué. ¿O es que tienes miedo de lo que voy a decir? Silencio. Todos me miraban. Sebastián apretó la mandíbula. Adelante. Di lo que tengas que decir. Gracias. Me giré hacia todos los presentes. Yo soy un hombre sencillo. Taxista. Llevo 35 años trabajando honradamente. Crié a mi hija solo, desde que tenía 7 años. Cuando su madre murió, le prometí que siempre la protegería, que siempre estaría ahí para ella. Y eso es lo que he intentado hacer toda mi vida. Lucía empezó a llorar en silencio. Cuando Lucía me presentó a Sebastián, yo quise darle una oportunidad, de verdad. Quise creer que era un buen hombre, que la haría feliz. Pero empecé a ver cosas que no me gustaban. ¿Qué cosas?, preguntó Antonio, el padre. Vi cómo mi hija empezaba a cambiar, cómo dejaba de llamarme, cómo dejaba de ser ella misma, cómo empezaba a hablar con palabras que no eran suyas. Y cuando vine a cenar aquí la última vez, vi algo más. ¿Qué viste?, preguntó Mercedes. Vi desprecio. Vi cómo Sebastián me miraba como si yo fuera poca cosa, como si mi trabajo no valiera nada, como si yo fuera un estorbo en la vida de mi hija. Eso no es verdad, dijo Sebastián con voz tensa. Sí lo es. Me preguntaste por qué no había hecho algo más ambicioso con mi vida. Me dijiste que la dignidad no paga las facturas. Me hiciste sentir pequeño, delante de mi propia hija. Yo solo, déjame terminar, dije, alzando la voz por primera vez. Porque cuando vi eso, me preocupé. Me preocupé de que... De verdad. Porque vi lo mismo que vi hace años en el taxi. He visto a muchos hombres como tú, Sebastián. Hombres que usan palabras bonitas para esconder intenciones feas. Hombres que manipulan, que controlan, que alejan a las mujeres de sus familias para tenerlas solo para ellos. ¡Eso es una mentira!, gritó Sebastián. ¿Ah, sí? Entonces dime, Sebastián, ¿cuántas veces has dejado que Lucía me vea sola? ¿Cuántas veces le has dicho que yo soy tóxico? ¿Cuántas veces le has hecho sentir culpable por querer pasar tiempo conmigo? Silencio. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos. Papá, susurró. Es verdad, ¿no, hija? Él te ha hecho creer que yo soy el problema, que yo soy controlador, que yo no te dejo vivir tu vida, ¿verdad? Ella no respondió, pero sus lágrimas lo dijeron todo. Por eso dije lo que dije, continué, porque vi cómo te estaba alejando de mí, y me asusté, porque eres lo único que tengo en este mundo, Lucía. Eres mi hija, mi vida entera. Me temblaba la voz, pero no paré. Y si me equivoqué al acusarte sin prueba, Sebastián, entonces lo siento, de verdad, porque un padre asustado a veces dice cosas sin pensar. Y si te ofendí,
Te pido perdón. Sebastián me miró, triunfante, creyendo que había ganado. Bien, dijo. Acepto tus disculpas. Pero, dije, su sonrisa se congeló. ¿Pero qué? Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué? Si tú eres tan bueno como dices, si tú quieres tanto a mi hija como dices, si tú eres tan honesto como dices, entonces no te importará que yo te haga unas preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas? Dijo con voz tensa. Preguntas sencillas, solo para que todos aquí sepamos quién eres de verdad. Yo no tengo nada que esconder, dijo, pero su voz sonaba insegura. Perfecto. Entonces no te importará responder. Todos me miraban. El silencio era absoluto. Saqué un papel doblado de mi bolsillo. El papel que había preparado el viernes por la noche. El papel con todas las verdades que había descubierto. ¿Qué es eso?, preguntó Mercedes. Solo unas notas, dije, desdoblando el papel, para no olvidarme de nada. Sebastián palideció, porque en ese momento él supo que yo sabía. Primera pregunta, Sebastián, dije, mirándolo a los ojos. ¿Este piso tan bonito es tuyo? Claro que es mío, respondió, pero su voz tembló. ¿Estás seguro? Sí. Interesante, porque yo tengo aquí un documento del registro de la propiedad, y dice que este piso no es tuyo. Está a nombre del banco, hipotecado por 450.000 euros, y con 2 embargos preventivos. Silencio. Un silencio de muerte. Todos miraron a Sebastián. Eso no es cierto, tartamudeó. ¿No? Saqué otro papel. Aquí está el certificado. Puedo leerlo si quieres. Déjame ver eso, gritó Antonio, el padre. Le pasé el papel. Lo leyó. Su cara se puso roja. Sebastián, ¿esto es verdad? Papá, yo puedo explicar. Es verdad. Sí, pero... Mercedes se llevó la mano a la boca. Dios mío, nos dijiste que habías comprado el piso, que era tuyo. Lo es mío. Bueno, lo será cuando termine de pagar la hipoteca. ¿Y los embargos?, preguntó Antonio. ¿Qué son esos embargos? Sebastián no respondió. Yo sí. Son deudas impagadas, créditos que no ha devuelto, tarjetas al límite. Parece ser que tu hijo vive una vida que no puede permitirse. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿cómo has conseguido esto? Tengo amigos, hija, amigos que me deben favores. Y cuando me dijiste que tenía que venir aquí a pedir perdón, decidí investigar un poco, solo para saber con quién te estabas metiendo. Esto es una invasión de privacidad, dijo Sebastián con voz temblorosa. No tenías derecho. Tengo todo el derecho del mundo. Eres el novio de mi hija. Y si vas a pedirle que se case contigo, quiero saber quién eres de verdad. ¿Casarse?, preguntó Lucía. Sebastián, ¿le has dicho a tu familia que nos vamos a casar? Sebastián no respondió. Mercedes intervino. Sí, cariño. Nos dijo que os ibais a casar en primavera, que ya habíais empezado a planear la boda. Lucía palideció. Yo no he dicho que sí a ninguna boda. ¿Qué?, gritó Mercedes. Sebastián me lo ha insinuado, pero yo nunca he dicho que sí. Aún no. Todos miraron a Sebastián. Bueno, yo pensé que era solo cuestión de tiempo, dijo sudando. ¿Cuestión de tiempo?, preguntó Lucía con voz rota. ¿Has dicho a tu familia que nos casamos sin ni siquiera preguntármelo oficialmente? Lucía, cariño, yo... No me llames cariño. El ambiente se tensó. Yo seguí. Segunda pregunta, Sebastián. Tu familia. Dijiste que eran de toda la vida de Pozuelo, que tenían una casa grande, que vivían bien. Antonia me miró. Su cara era de terror. No sigas, por favor, susurró. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Qué tiene de malo la verdad? Porque es humillante.
¿Más humillante que lo que me habéis hecho a mí esta noche? Silencio. Tu familia quebró hace 3 años, dije mirando a Sebastián. Perdieron la casa, perdieron el negocio. Ahora viven en un piso de alquiler en Carabanchel. Tu madre limpia casas para llegar a fin de mes. Y tu padre trabaja de administrativo en una gestoría. Mercedes empezó a llorar. Antonio bajó la cabeza. Los hermanos de Sebastián me miraron con odio. «¿Cómo te atreves?», dijo Carlos, el hermano. «¿Cómo me atrevo? ¿De verdad me lo preguntas? ¿Después de montarme este teatro? ¿Después de llamarme aquí para humillarme delante de todos? Ahora os toca a vosotros». Lucía estaba llorando. «Sebastián, ¿todo esto es mentira?» «No, Lucía, yo...» «¿Me has mentido sobre tu familia?» «No es mentira, solo... no te conté todos los detalles». «¿Todos los detalles? Me dijiste que tu familia era rica, que tu padre era empresario, que tu madre era decoradora. Y lo fueron antes de que todo se viniera abajo. Pero ahora no lo son y me lo ocultaste, porque sabía que si te lo contaba me verías diferente. ¡Claro que te vería diferente, porque me mentiste! Sebastián se giró hacia mí con odio en los ojos. Esto es culpa tuya. Tú has venido a destruir lo que teníamos. No, dije tranquilo. Yo he venido a mostrar la verdad. Lo que tenías con mi hija estaba construido sobre mentiras, y las mentiras siempre caen. Tercera pregunta, continué. Tu trabajo. Dijiste que eras director de estrategia, que ganabas muy bien, que ibas a ser ascendido. Sebastián no respondió. Llamé a tu empresa, dije. Hablé con recursos humanos. Me dijeron que tú no eres director de nada, eres coordinador de proyectos, y que llevas 6 meses con una amonestación por bajo rendimiento. Lucía se llevó las manos a la cara. No, no puede ser. Y tu sueldo no es de 4.000 euros, como le dijiste a Lucía, es de 2.200 euros, menos que ella. Eso es información confidencial, gritó Sebastián. No tenían derecho a dártela. Tengo amigos, Sebastián, amigos que también están hartos de tipos como tú. ¡Basta!, gritó Lucía. ¡Basta ya! Se levantó. Temblaba. Lloraba. Lucía, cariño, déjame explicarte. ¡No! ¡No me expliques nada! Me has mentido, en todo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. ¿En qué más me has mentido? Sebastián la agarró del brazo. Suéltame. Lucía, por favor, que me sueltes. Me levanté. Suelta a mi hija. Sebastián me miró con odio. Esto es culpa tuya. Tú has venido a destruirlo todo. No, tú lo destruiste el día que empezaste a mentir. Yo la quiero de verdad. ¿De verdad? Entonces dime, Sebastián, si la quieres tanto, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué la alejaste de mí? ¿Por qué la controlabas? ¿Por qué le revisabas el móvil? ¿Por qué le decías dónde podía ir y con quién? Lucía me miró. ¿Cómo sabes eso? Porque conozco a los hombres como él, hija. Los he visto muchas veces, en mi taxi, en la calle. Son hombres que usan el amor como excusa para controlar, que te hacen sentir culpable por querer ver a tu familia, que te aíslan poco a poco hasta que solo los tienes a ellos. Papá, susurró llorando. Y yo no iba a dejar que eso pasara. Por eso vine esta noche, no a pedir perdón, sino a salvarte. Sebastián dio un paso hacia mí. Lárgate de mi casa. No es tu casa, es del banco. ¡Lárgate! Me voy, pero Lucía viene conmigo. Ella no va a ningún sitio. Ella se queda aquí, conmigo. No, dijo una voz. Todos nos giramos. Era Lucía, de pie, firme, limpiándose las lágrimas. Me voy con mi padre. Sebastián la miró con incredulidad. ¿Qué? Me voy. Esto se acabó. Lucía, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Me has mentido. Me has manipulado. Me has alejado de mi padre. Y yo he sido una tonta por dejarte. Lucía, por favor. No, se acabó. Se giró hacia mí. Vámonos, papá. Caminamos hacia la puerta. Sebastián nos siguió. No podéis iros así. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, dijo Lucía. Abrí la puerta. Salimos.
Detrás de nosotros escuchamos gritos, llantos, reproches, pero no nos giramos. Bajamos en el ascensor en silencio. Lucía temblaba. Yo la abracé. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No tienes que disculparte, hija. Sí, fui una idiota. Dejé que me apartara de ti. Dejé que me hiciera creer que tú eras el problema. No eras una idiota. Estabas enamorada. Y cuando estás enamorada, a veces no ves las cosas claras. Pero tú sí las viste. Porque soy tu padre. Y los padres siempre vemos lo que los hijos no pueden ver. Salimos del edificio. El aire frío de Madrid nos golpeó la cara. Caminamos hacia mi taxi. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía. A casa. A nuestro piso en Chamberí, donde siempre has sido bienvenida. Subimos al taxi. Arranqué. Y mientras conducía por las calles de Madrid, Lucía me miró. «Papá». «¿Sí?» «Gracias por no rendirte conmigo, por venir esta noche, por salvarme». «No tienes que darme las gracias, hija. Es mi trabajo. Siempre lo ha sido». Ella sonrió, por primera vez en meses, y yo también sonrió, porque había recuperado a mi hija. Pero lo que no sabíamos era que Sebastián no iba a rendirse tan fácilmente, porque 2 días después pasó algo que ninguno de los dos esperábamos, algo que haría que todo lo de esa noche pareciera un juego de niños. Pensé que ahí acababa todo. Pensé que habíamos ganado la batalla. Pensé que Sebastián, humillado delante de todos, aceptaría su derrota y desaparecería de nuestras vidas para siempre. Pero me equivoqué, completamente. Porque 2 días después de aquella noche del sábado, pasó algo que nunca, jamás en mi vida imaginé que podría pasar. Sebastián no se rindió, no aceptó su derrota, no se fue tranquilamente. Al contrario, contraatacó, con toda su rabia, con todo su odio, con toda su sed de venganza. Y lo que hizo casi destruye a mi hija para siempre. Casi me destruye a mí. Y casi nos separa definitivamente. Esta es la tercera y última parte de mi historia, la parte más dura, la más dolorosa, la más difícil de contar, la parte donde descubrí hasta dónde puede llegar un hombre herido en su orgullo, un hombre desesperado por recuperar el control que perdió, un hombre que prefiere destruir antes que aceptar que ha sido derrotado. Pero también es la parte donde aprendí la lección más importante de toda mi vida, que la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque tarde en salir, siempre, siempre, siempre gana al final. Después de aquella noche del sábado en casa de Sebastián, cuando salimos de aquel edificio lujoso del barrio de Salamanca, Lucía se vino directamente conmigo al piso de Chamberí. No pasó por su casa a recoger maletas, no trajo ropa de recambio, no trajo su cepillo de dientes, no trajo nada de su vida con él. Solo trajo su móvil, su cartera, las llaves de su coche y un mar infinito de lágrimas que parecía no tener fondo. El viaje en taxi desde Salamanca hasta Chamberí duró 20 minutos. 20 minutos de silencio absoluto. Ella mirando por la ventana, viendo Madrid pasar, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Yo conduciendo, mirándola de vez en cuando por el retrovisor, sin saber qué decir. Cuando llegamos a casa, cuando abrí la puerta, cuando encendí las luces, ella se quedó parada en medio del salón, mirando alrededor, como si viera ese piso por primera vez, como si hubiera estado fuera durante años y no solo 6 meses. «Lucía», le pregunté suavemente, «¿estás bien?». Se giró hacia mí, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Había dolor, había vergüenza, había confusión, pero también había algo más, algo que no había visto en sus ojos durante mucho tiempo. Había claridad. «Papá», su voz se quebró. Yo no sé cómo pude ser tan ciega». «Lucía». «No, papá, déjame hablar, por favor. Necesito decirte esto». Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde hemos visto 1000 películas juntos, donde hemos celebrado Navidades,
donde hemos llorado cuando murió su madre. Yo me senté a su lado. Durante estos 6 meses, empezó a decir con voz temblorosa, durante estos 6 meses yo dejé de ser yo misma. Dejé de pensar por mí misma. Dejé que Sebastián, metiera ideas en mi cabeza. Me convenció de que tú eras el problema, de que tú eras controlador, de que tú no me dejabas vivir mi vida. Y yo me lo creí todo. Empezó a llorar. Te dije cosas horribles, papá. Te llamé tóxico. Te dije que no entendías las relaciones modernas. Te dije que me agobiabas. Te dije que necesitaba espacio. Y cada vez que te decía esas cosas, veía el dolor en tus ojos. Y aún así seguía, porque él me había convencido de que era lo correcto. Lucía, hija. No, papá. Déjame terminar, porque necesito que sepas algo. Necesito que entiendas algo muy importante. Me miró directamente a los ojos. Hoy, cuando entramos a ese salón, cuando vi cómo te miraban todos, cuando vi cómo Sebastián te hablaba con ese desprecio, algo se rompió dentro de mí, como un cristal que se hace añicos. Y de repente vi todo con claridad. Vi cómo me había manipulado, cómo me había controlado, cómo me había aislado de ti. Y me di cuenta de que había estado viviendo en una mentira durante 6 meses. Lloró más fuerte. Y lo peor de todo es que casi te pierdo, papá. Casi pierdo a la única persona que de verdad me quiere en este mundo. La única persona que nunca me ha mentido, que nunca me ha manipulado, que siempre, siempre ha estado ahí para mí. Me abrazó, fuerte, como cuando era niña. Perdóname, papá, por favor, perdóname por haber sido tan estúpida, por haber sido tan ciega. Le acaricié el pelo, como hacía cuando tenía 7 años y acababa de morir su madre. Lucía, mírame. Levantó la vista. Tú no tienes que pedirme perdón, nunca, porque tú eres mi hija. Y el amor de un padre no tiene condiciones, no se gana, no se pierde, simplemente existe, para siempre. Pero yo te hice daño. No, él te usó para hacerme daño, que es diferente. Y ahora que tú has vuelto, que mi Lucía ha vuelto, nada más importa. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo, no sé cuánto, 10 minutos, 20, 1 hora, no importaba. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Yo estaba en mi habitación, acostado, mirando el techo en la oscuridad, y a través de la pared que separaba nuestras habitaciones la oía llorar. No eran sollozos suaves, eran llantos profundos, de esos que salen del fondo del alma cuando te das cuenta de que has sido engañada. Quería ir a su cuarto, sentarme en su cama como cuando era niña, pero sabía que esta vez necesitaba llorar sola. A las 3 de la madrugada la oí levantarse, ir al baño, volver, seguir llorando. Yo no dormí nada. El domingo por la mañana nos despertamos tarde, casi las 11. Preparé café. Ese café fuerte que me enseñó a hacer su madre. Tostadas con tomate rallado, aceite de oliva, como siempre, como cuando las cosas eran sencillas. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina, esa mesa de madera vieja donde hemos comido juntos durante 28 años. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera despertado de una pesadilla de 6 meses, respondió. Todo me parece irreal, como si los últimos meses hubieran sido un sueño, o más bien una pesadilla. Es normal, necesitas tiempo para procesar todo. Papá, dudó un momento. Tengo que ir a mi piso, a recoger mis cosas, mi ropa, mis libros, mis documentos, todo está ahí. En el piso que compartía con él, sentí que el estómago se me encogía. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor. No quiero verle. No quiero ni siquiera estar en el mismo edificio que él. Entonces llamamos antes. Nos aseguramos de que no está. Recogemos tus cosas rápido y te vienes aquí.
¿Te parece? ¿No te importa que me quede aquí una temporada? La miré como si hubiera dicho la mayor locura del mundo. Lucía, esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Siempre lo será. Puedes quedarte un día, un mes, un año o toda la vida si quieres. Sonrió por primera vez desde el sábado. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. El domingo pasó tranquilo, demasiado tranquilo, como esa calma que hay antes de las tormentas. Vimos una película vieja en la televisión, una comedia que habíamos visto juntos 1000 veces. Cocinamos lentejas, hablamos de cosas sin importancia. Intentamos que todo pareciera normal, y por unas horas casi lo conseguimos. Esa noche, por primera vez en días, Lucía No lloró, o al menos no la oí llorar. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que a partir de ahora solo quedaba sanar, recuperarse, reconstruir lo que Sebastián había roto. Pero el lunes por la mañana, todo cambió. Y empezó la verdadera pesadilla. El lunes por la mañana, Lucía se levantó temprano, a las 7. Se duchó, se vistió con su ropa de trabajo. Se maquilló un poco para tapar las ojeras. ¿Vas a la oficina?, le pregunté mientras desayunábamos. Sí, no puedo quedarme aquí encerrada lamentándome. Tengo que seguir con mi vida. Tengo responsabilidades, proyectos, un equipo que depende de mí. ¿Estás segura de que estás bien para ir? No, pero tengo que hacerlo de todas formas. La abracé antes de que se fuera. Si me necesitas, llámame, para lo que sea, a cualquier hora. Lo haré. Te quiero, papá. Y yo a ti, mi niña. Se fue a las 8. Yo empecé mi turno de taxi media hora después. Era un lunes normal de noviembre, frío, soleado, Madrid en su rutina habitual. Gente corriendo para llegar al trabajo, coches tocando el claxon, semáforos cambiando de color. Dejé a un cliente en Moncloa, a otro en Gran Vía, a una señora mayor con bolsas de la compra en el mercado de Chamberí. Todo normal, todo rutinario. Hasta que a las 10 de la mañana sonó mi móvil. Era Lucía. «Hola, cariño, ¿qué tal va?» Pero antes de que pudiera terminar la frase escuché su voz y supe inmediatamente que algo malo había pasado. Algo muy malo. «Papá». Su voz estaba completamente rota. Lloraba. Casi no podía respirar, hiperventilando. «Papá, no sé qué hacer. No sé qué hacer». Sentí que el corazón se me paraba en seco. Aparqué el taxi inmediatamente, en doble fila, en plena Gran Vía. No me importaron los pitidos de los coches detrás. No me importó nada. «Lucía, tranquila. Respira. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo?» «Sebastián, él ha...» «¿Qué ha hecho? Lucía, dime». «Ha llamado a mi jefa. Esta mañana, a primera hora, antes incluso de que yo llegara a la oficina». «¿Y qué le ha dicho?» Que yo robé información confidencial de la empresa, que filtré secretos comerciales a empresas de la competencia, que tiene pruebas, que puede demostrarlo todo». Me quedé completamente helado. ¿Qué? Mi jefa me llamó a su despacho hace media hora. Estaba furiosa, papá. Nunca la había visto así. Me enseñó correos electrónicos, correos que supuestamente yo envié hace 2 semanas a 3 empresas competidoras diferentes, con información confidencial, listas de precios, estrategias de marketing, datos de clientes, todo. Pero tú no enviaste esos correos. ¡Claro que no! Jamás haría algo así. Pero parecen reales, papá. Tienen mi dirección de correo corporativo, mi firma electrónica, mi nombre completo, el formato que yo uso siempre. Todo parece auténtico. Su voz se quebró por completo. Mi jefa dice que hasta que no se investigue, estoy suspendida de empleo y sueldo. Suspendida, papá. Me han echado de la oficina como si fuera una criminal, como si hubiera robado dinero, como si hubiera traicionado a la empresa. Hijo de puta, ese maldito hijo de puta. ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? Si me despiden por esto, si esto queda en mi expediente, nunca más podré trabajar en marketing. Nadie me va a contratar jamás.
Mi carrera está completamente acabada, destruida, y solo tengo 28 años. La oía llorar. Oía cómo su voz se rompía, cómo el pánico la invadía. Lucía, escúchame. Escúchame bien. Esto lo vamos a solucionar, te lo prometo. ¿Dónde estás ahora? En la calle. Salí de la oficina. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Todos me miraban, papá. Todos. Como si fuera una traidora. María, mi mejor amiga en el trabajo, apartó la mirada cuando pasé a su lado. ¿Dónde estás exactamente? En la Puerta del Sol, cerca de la estatua del oso y el madroño. No te muevas de ahí. Voy para allá ahora mismo. 5 minutos, 10 como mucho. Date prisa, papá, por favor. Colgué. Arranqué el taxi y conduje como nunca había conducido en mi vida. Llegué en 7 minutos. Aparqué en zona prohibida. Me bajé corriendo. Y la encontré sentada en un banco de piedra, con la cara entre las manos, llorando desconsoladamente, temblando. La gente pasaba a su lado sin mirarla. Me senté a su lado. La abracé. Ya estoy aquí, mi niña. Ya estoy aquí. Cuando pudo hablar, me dijo, esto es por venganza, papá, porque lo dejé el sábado, porque le humillé delante de su familia. Ahora quiere destruirme. Quiere que pierda mi trabajo, mi reputación, mi futuro. No va a destruirte, te lo prometo. ¿Cómo voy a demostrar que es mentira? Él ha falsificado correos, ha usado mi nombre, mi firma. ¿Cómo lo demuestro? Vamos a buscar ayuda. Un abogado, alguien que sepa de esto. No tengo dinero para un abogado, y ahora estoy sin sueldo. Yo tengo ahorros. Para esto están. Esto es una emergencia. Pero son tus ahorros de toda la vida. Tú eres más importante que cualquier ahorro. La llevé a casa. Le preparé un té. La senté en el sofá y llamé a Ramón González, un abogado que conocía desde hacía años, un hombre honesto. Le conté todo. Me pidió que fuéramos a su despacho esa misma tarde. En su despacho, Ramón estudió los correos falsos que Lucía había fotografiado. Esto está muy bien hecho, dijo después de estudiar los 10 minutos, pero también tiene errores, pequeños errores que podemos usar. ¿Qué errores? Estos correos fueron enviados entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. ¿Tú trabajas a esas horas? Nunca. Me acuesto a las 11. Bien. Y fueron enviados desde una red Wi-Fi pública. ¿Tú usas Wi-Fi públicos para información confidencial? Jamás. Está prohibido. Perfecto. Esto es falsificación de documentos. Podemos denunciarlo. Pero primero, vamos a pedir a tu empresa que investigue las direcciones IP. Pasamos 2 horas preparando la denuncia. Cuando salimos, Lucía parecía más tranquila. Teníamos un plan. Pero cuando llegamos a casa y ella encendió su móvil, «Papá, mira esto». Me enseñó su Instagram. Cientos de mensajes de odio. Ladrona, traidora, mereces pudrirte. ¿Qué es esto? Sebastián ha publicado en grupos profesionales de marketing, en LinkedIn, en Facebook, contando que robé información, con capturas de los correos falsos. Sentí rabia pura. Esto es acoso. Esa noche Lucía no durmió. Siguió leyendo mensajes y yo escuchaba cómo lloraba. El martes por la mañana salí a trabajar. Estaba distraído, preocupado. A las 11 sonó mi móvil, número desconocido. Dígame. Mateo, soy Mercedes, la madre de Sebastián. Me quedé helado. Aparqué. ¿Qué quiere? Hablar con usted. Es urgente. No tengo nada que hablar. Es sobre mi hijo. Lo que está haciendo está mal. Necesito su ayuda. ¿Por qué me dice esto? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede quedar conmigo? Cafetería El Brillante, junto a Atocha, en media hora.
Allí estaré. Media hora después llegué. Mercedes estaba al fondo, con los ojos rojos. Gracias por venir. 5 minutos. Diga lo que tenga que decir. Quiero disculparme por lo del sábado y decirle que tiene razón sobre Sebastián. ¿Sobre qué? Es un mentiroso. Siempre lo ha sido. Cuando éramos ricos mentía. Cuando perdimos todo, empeoró. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ayer lo oí por teléfono, hablando con un amigo, riéndose de lo que le hizo a Lucía. ¿Tiene pruebas? Sacó su móvil. Lo grabé. Le di al play. Era la voz de Sebastián. Sí, tío, ya están investigando a Lucía. Mandé los correos falsos desde un café público. Usé su nombre, su firma. Cuando la despidan volverá a mí. Una risa fría. Me quedé sin aliento. ¿Me da esta grabación? Sí, pero no denuncie a mi hijo. Solo úsela para limpiar el nombre de Lucía. Su hijo intentó destruir a mi hija. Lo sé, pero es mi hijo. Está bien, pero tiene que decirle que si vuelve a acercarse a Lucía, lo denunciaré. Lo haré. Me pasó la grabación. Se fue. Y yo tenía el arma definitiva. Esa tarde llamé a Ramón. Le envié la grabación. Esto es oro. Mañana vamos a la empresa. El miércoles, Ramón, Lucía y yo entramos a la empresa. Reunión urgente. Ramón puso el móvil sobre la mesa. Reprodujo la grabación. La voz de Sebastián llenó la sala. Silencio. Lucía, lo siento. Te readmitimos inmediatamente. Salimos victoriosos. Pero yo necesitaba hablar con Sebastián. El jueves fui a su edificio. Lo vi salir. Sebastián. Se giró. Miedo en su cara. Saqué el móvil. Tu madre me dio esto. Se quedó blanco. Si vuelves a acercarte a mi hija, te denuncio. Te meto en la cárcel. Te he entendido. Lárgate de nuestras vidas. Me fui. Y supe que no volvería. Han, pasado 3 meses. Lucía recuperó su trabajo. La ascendieron. Está feliz. Se mudó cerca del mío. Nos vemos todos los días. Sebastián desapareció. Hoy es domingo. Lucía viene a comer. Hola, papá. Hola, cariño. Nos abrazamos, comemos, hablamos, reímos. Y pienso, la verdad siempre gana. El amor nunca se rinde. Recuperé a mi hija. Y eso vale más que todo. Pensé que mi historia con Sebastián había terminado aquella mañana del jueves cuando lo enfrenté en la calle. Pensé que había entendido el mensaje. Pensé que había desaparecido para siempre. Pero me equivoqué. Porque exactamente 1 año después, volvió. Y lo que pasó ese día me enseñó la lección más importante de todas. Que a veces, la verdadera victoria no es destruir al enemigo. Es verlo perder sin que tú tengas que hacer nada. Ha pasado 1 año desde aquella noche del sábado en casa de Sebastián. 1 año completo. Lucía ha cambiado completamente. Ya no es la chica insegura que dejó que alguien la controlara. Ahora es coordinadora senior en su empresa. Ganó un premio al mejor proyecto del año. Se mudó a un piso precioso en Malasaña. Tiene amigos nuevos. Sale, ríe, vive. Y lo más importante, recuperó su confianza. Nos vemos 3 veces por semana. Los domingos siempre comemos juntos. A veces cocino yo, a veces cocina ella. Hablamos de todo, de su trabajo, de Madrid, de la vida. Nunca mencionamos a Sebastián. Es como si nunca hubiera existido. Hasta que un sábado por la tarde, exactamente 1 año y 1 semana después de aquella noche, sonó el timbre de mi casa. Eran las 4 de la tarde. Yo estaba viendo el fútbol en la televisión. Real Madrid contra Barcelona. Abrí la puerta y me quedé helado. Era Sebastián. Estaba diferente, más delgado, más pálido, ojeras profundas, el pelo más largo, barba de varios días, ropa arrugada. Parecía 10 años mayor. Mateo, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, 5 minutos. Solo 5 minutos. No. He venido desde Valencia, en autobús, 6 horas de viaje.
solo para hablar contigo. Eso es tu problema, no el mío. Intenté cerrar la puerta. Espera, puso el pie. Por favor, te lo suplico. Necesito disculparme. Lo miré a los ojos. Ya no había arrogancia. Ya no había esa sonrisa de superioridad. Solo había cansancio. Derrota. Tienes 3 minutos. Aquí en el rellano. No entras a mi casa. Está bien. Gracias. Respiro hondo. Vengo a pedirte perdón. Por todo. Por lo que le hice a Lucía. Los correos falsos. Las publicaciones. Todo. Fue horrible. Imperdonable. Sí, lo fue. Yo estaba furioso, humillado, destruido. Y quise destruirla a ella. Quise que sintiera lo mismo que yo sentía. ¿Y ahora vienes a buscar absolución? No. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que me arrepiento. De verdad. ¿Qué quieres realmente, Sebastián? Bajó la Mirada. Quiero hablar con Lucía. Verla, aunque sea 5 minutos, para pedirle perdón personalmente. No. Por favor. He dicho que no. Lucía ha seguido con su vida. Está bien. Está feliz. Y tú no vas a volver a aparecer para destrozarla otra vez. No quiero destrozarla. Solo quiero disculparme. Tus disculpas no significan nada. Las disculpas son para que tú te sientas mejor, no para que ella sane. Ella ya sanó, sin ti, sin tus disculpas. Mateo, por favor. No. Y ahora vete, antes de que llame a la policía. Solo dile que lo siento, que de verdad lo siento. No voy a decirle nada, porque no voy a mencionar que estuviste aquí. No voy a darle el disgusto de saber que volviste. Pero vete, ahora. Se quedó ahí, en el rellano, mirándome, con los ojos húmedos. Yo la quería, ¿sabes? De verdad la quería. No, tú la querías controlar, que es diferente. Tienes razón. Y perdí lo mejor que me pasó en la vida. Sí, lo perdiste, y no hay vuelta atrás. Di un paso atrás. Gracias por escucharme. No me des las gracias, solo vete, y no vuelvas nunca. Se dio la vuelta. Empezó a bajar las escaleras. A mitad de camino se giró. Mateo. ¿Qué? Eres un buen padre. Lucía tiene mucha suerte de tenerte. Lo sé. Se fue. Cerré la puerta y respiré hondo. Esa noche fui a cenar a casa de Lucía. Ella había cocinado lasaña. Mientras comíamos me preguntó: ¿Estás bien, papá? Te veo raro. Dudé un momento. Lucía, hoy vino alguien a casa. ¿Quién? Sebastián. Dejó el tenedor. Su cara se puso pálida. ¿Qué? Vino a pedir perdón. Quería hablar contigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que no ibas a hablar con él, que te había dejado en paz, que seguiste con tu vida. Lucía se quedó callada durante un minuto largo. Después preguntó: ¿Cómo estaba? Mal, muy mal. Delgado, ojeras, parecía destrozado. Asintió lentamente. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Hace un año, si me hubieras dicho que vino a pedir perdón, yo habría corrido a verlo. Habría querido escucharlo. Habría querido darle otra oportunidad. ¿Y ahora? Sonrió, una sonrisa tranquila, segura. Ahora no siento nada. Ni odio, ni amor, ni curiosidad. Nada. Es como si fuera un extraño. Eso es bueno. Sí, es muy bueno, porque significa que de verdad superé todo aquello. Se levantó, me abrazó. Gracias, papá, por protegerme. Siempre. Siempre, mi niña. Esa noche, volviendo a casa en taxi, pensé en Sebastián, en cómo había vuelto buscando perdón, y en cómo Lucía ya no lo necesitaba. Porque esa es la verdadera victoria.
No destruir al enemigo, sino llegar al punto donde ya no importa, donde ya no tiene poder sobre ti, donde es solo un recuerdo lejano que ya no duele. Si estás viendo esto, si pasaste por algo similar, quiero que sepas algo. Habrá días en que el que te hizo daño querrá volver, querrá disculparse, querrá cerrar ciclos. Pero tú no le debes nada, ni tu tiempo, ni tu perdón, ni tu atención. Porque tú ya seguiste adelante, tú ya sanaste, tú ya ganaste. Y la mejor venganza no es que ellos sufran, es que tú seas feliz sin ellos. Yo soy Mateo, un taxista de 61 años, y esta fue mi historia, la historia de cómo casi pierdo a mi hija y de cómo la recuperé, y de cómo un año después, cuando el enemigo volvió, ya no importaba, porque nosotros ya habíamos ganado. Gracias por escuchar, y recuerda, la verdad siempre gana, el amor siempre vence, y los que te aman de verdad nunca te abandonan, nunca.